Está con nosotros Carlos Martín, diputado de Sumar en el Congreso y economista. Carlos, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es Hay mucha confusión ya en el tema de Arabia Saudí y de Telefónica. ¿Cuál es el estado actual de la situación? Es decir, ¿tiene comprado el 9,9, tiene comprado el 4,9, pero el otro 5 simplemente necesita una autorización mínima según el Real Decreto del 4 de julio de este mismo 2023? ¿Cuál es el estado de la cuestión ahora mismo? ¿En qué momento, en qué punto nos encontramos, Carlos? Bueno, la información que tenemos hasta la fecha es periodística, desgraciadamente, fundamentalmente. Parece haber sido una operación que el gobierno saudí, ¿no?, que no hay que olvidar que es el que controla STC, pues ha hecho un poco de manera, no voy a decir con nocturnidad y alevosía, pero sin conocimiento de nadie. De Telefónica, no hemos leído en la prensa cómo el presidente de Telefónica tuvo que suspender una gira en Estados Unidos para rápidamente trasladarse y tener una reunión con el posible nuevo accionista mayoritario, y el gobierno también, o la parte económica del gobierno que está más sobre estos asuntos, ha expresado que desconocía la operación, ¿no? Como resultado de esto, nosotros, la vicepresidenta segunda, lo que ha hecho es enviar una carta, ¿no?, a la vicepresidenta primera y también al ministro de Industria, Comercio y Turismo, ¿no?, que son los que estarían fundamentalmente sobre este asunto, ¿no? Y les hemos no solo pedido más información, sino también la vicepresidenta segunda les ha planteado que impidan esta operación por las características estratégicas que tiene Telefónica y las ramificaciones que podría tener en cuanto a la pérdida de independencia en un activo básico como son las comunicaciones, no solo desde el punto de vista de la defensa, sino también desde el punto de vista que Telefónica maneja los datos, las comunicaciones privadas y sensibles de personas individuales, de empresas y de instituciones. Yo, por ejemplo, soy miembro del Congreso de los Diputados y mi teléfono lo gestiona Telefónica, lo que es el traslado de la información de una terminal a otra. Y luego hay otro aspecto que no ha salido mucho, pero que a mí me parece igualmente muy relevante e importante, que es el competitivo, ¿no? O sea, nos debería extrañar que una empresa global de comunicaciones como es STC participe en el consejo de administración de otra empresa global de telecomunicaciones como es STC, a efectos de conocer su estrategia mundial. Pues esto es contrario claramente a la competencia. Lo que pasa es que para un ciudadano de a pie me llama mucho la atención que el gobierno no sepa absolutamente nada, sobre todo las dos figuras que tú estás nombrando, que es la vicepresidenta económica y el ministro de Industria, pero que ahora conozcamos, lo publica Voz Populi esta mañana, pues digo, y también el discurso de, bueno, son informaciones periodísticas, pero no es periodístico, sino que es un hecho cierto que el 4 de julio de este 2023 se aprobó un Real Decreto que ponía en cuestión esas labores, por ejemplo, en el ámbito de la defensa, de determinadas empresas estratégicas, que según Voz Populi, diciendo o nombrando a ese decreto, dejaría vía libre hasta el 9,9%, y que además, visto el Real Decreto y visto el comunicado de la empresa saudí, que ha contratado unos buenos abogados porque se lo puede permitir, por dinero no será, lo que ha hecho ha sido ponerse al milímetro en ese Real Decreto publicado y comunicado 20 días antes de las elecciones prácticamente, en el que echa por tierra todo el trabajo del escudo antiopas en una compañía que parece clara. Entonces, como ciudadano de a pie, ¿no?, o un ciudadano de a pie dice, oiga, usted no sabía nada, entonces ¿por qué hizo ese movimiento? Porque no se entiende. Bueno, este es quizá el meollo de la cuestión, ¿no?, más allá de que esta operación se paralice, al menos en lo que sería su aspecto más grave, que sería la entrada en el Consejo de Administración, con estas contraindicaciones que yo he descrito y que nosotros vemos desde Sumar, ¿no? Pero el meollo de la cuestión sería el que necesitamos una mejor regulación, una regulación que no se puede agotar en 2024, incluso más allá de la regulación. Lo que resolvería esto y nos daría seguridad a todos los españoles y españolas, ¿no?, de salvaguardar nuestras empresas estratégicas y nuestra independencia,
pues es que estas empresas tengan una participación de control por parte del Estado, ¿no? Esto ya simplemente desactivaría, ¿no?, cualquiera de estos posibles otros mecanismos de intervención. Quizá hay que utilizar ambos, ¿no?, tanto la de tener una participación mayoritaria como la de tener una regulación todavía mucho más restrictiva. Parece que STC quiere formar perdón, parte del Consejo de Administración de Telefónica porque ha solicitado, ¿no?, al Ministerio de Defensa la autorización. Si no la hubiera solicitado, simplemente habría participado del capital. Que participar en el capital a Telefónica no le supone, vamos, quiero decir, que no implica tener más recursos. Eso significa simplemente que han cambiado unos papelitos que se llaman acciones de un propietario que puede ser minoritario. Carlos, una cosa solo, sí, pero STC no ha solicitado al Ministerio de Defensa el ser parte del Consejo de Administración. Lo que ha hecho es acogerse al Real Decreto de 4 de julio de 2023 para notificar, porque el cambio es que ahora ya solo tiene que notificar, no necesita una aprobación, sino poner en conocimiento del Ministerio de Defensa que va a tomar esa participación, y esa participación del 5%, desde el 4,9 al 9,9, queda esperando a que tome nota el Ministerio de Defensa, pero no para la entrada. Es decir, lo que ha dicho la compañía ya es que no quiere entrar en el Consejo de Administración y que no quiere tener votos, es decir, que no quiere entrar en el Consejo de Administración, pero no elimina que sea el principal accionista de Telefónica. Bueno, efectivamente. Gracias al Real Decreto, Carlos, gracias al Real Decreto. Todavía esto no está claro. El Real Decreto abre dos posibilidades. Efectivamente, la que tú indicas, ¿no? Se puede participar hasta por debajo del 10%, y si se entra en el Consejo de Administración se necesita esa autorización, y si no se entra, pues simplemente es lo que tú has descrito, ¿no? Es simplemente seguir las indicaciones que regula el Real Decreto, ¿no? Aquí están apareciendo informaciones en algunos medios que sí quiere y en otras que no quiere. Carlos, pero perdóname que te interrumpa, perdón que te interrumpa, pero antes del Real Decreto, la empresa de Arabia Saudí, STC, no habría podido llegar al 9,9, se habría tenido que quedar en el 4,9. Es el Real Decreto, solo con esa notificación y sin entrar en el Consejo de Administración, el que le abre la puerta a alcanzar el 9,9. Es decir, el 3 de julio, sin ese Real Decreto, no podían llegar al 9,9, salvo que tú nos lo veas de otra manera, pero por lo que pone el Real Decreto, lo que dice es, punto B, entre el 5 y el 10%, aquellas empresas que soliciten una autorización notarial, lo comunican notarialmente, pero el día 3 no estaba, y el día 4 hay un Real Decreto en el que, claro, es que ha dejado al gobierno ahora mismo con las manos atadas, es que no se puede hacer nada, salvo lo que tú dices, que quieran un puesto en el Consejo de Administración, ahí sí. Que es un tema que no es un tema menor. No es un tema menor. Decir que no es lo mismo estar en el Consejo de Administración y conocer directamente toda la estrategia, ¿no?, a nivel internacional y nacional que tenga Telefónica, o tener capacidad de influir, ¿no?, en los CEOs, en este caso, que llevan la gestión cotidiana, en que simplemente se quede como una participación que solo busca cierta rentabilidad, ¿no? Ya digo que no obstante esto nos debe llevar a una reflexión más de fondo y más de largo plazo, ¿no? Estamos en un mundo que está cambiando, con definición de bloques que nos llevan a una reglobalización, donde las cadenas de suministro hemos visto que son básicas, ¿no? Hemos visto cómo Alemania, ¿no?, como consecuencia de la dependencia del gas ruso, pues bueno, está en una situación ahora prácticamente de recesión, con 2 trimestres consecutivos de caída del Producto Interior Bruto, y eso también nos ha contagiado al resto de la eurozona en términos de sufrir, de padecer ahora una mayor inflación. O sea, no es ni siquiera solo nosotros como España, que obviamente nosotros tenemos que vigilar lo que nos sucede a nosotros, pero también dentro de nuestro mercado único, el resto de socios lo que tienen que hacer es reforzar esa autonomía estratégica que es básica. Y ya digo, nosotros desde Sumar, y esa carta de la vicepresidenta plantea que se elimine, que se utilicen todos los mecanismos para evitar que la empresa, el gobierno saudí en última instancia, entre en el Consejo de Administración de Telefónica y abramos una reflexión todavía más profunda. José Antonio,
fíjate, Telefónica era una empresa pública, de hecho, ¿no? Y hemos tenido, y gran parte de las empresas estratégicas, ahora que llamamos estratégicas, han sido empresas públicas. Desgraciadamente, las privatizamos en su momento, o alguien con malas decisiones económicas, desde mi punto de vista, se privatizaron supuestamente en aras de mejorar su competitividad, porque se pensaba que los sectores públicos no iban a gestionar también como los gestores privados. Curiosamente y paradójicamente, se privatizaban a veces con empresas públicas. Por ejemplo, esta que vemos ahora, esta empresa saudí, es una empresa pública, pero hemos visto cómo una gran empresa como Endesa se privatiza, ¿no?, a una empresa pública, en este caso una empresa italiana, Enel, ¿no? Y también lo tenemos en el caso de Volkswagen con SEAT, ¿no?, que tiene una gran participación de un Lander alemán en el capital de la empresa. Entonces, esto es lo que yo creo que es lo que este caso, ¿no?, nos debería servir para abrir una reflexión más de fondo y tomarnos en serio el tema de la independencia estratégica, ¿no?, de la autonomía estratégica, que hemos visto que es muy relevante, ¿no? Bueno, solo por puntualizar desde mi punto de vista, yo creo que solo con hacer un buen escudo antiopas y no hacer un real decreto como el del 4 de julio, nos habríamos evitado el problema. Y en el caso de Endesa no puedo estar más de acuerdo contigo, pero el problema es cómo hacemos crecer de verdad esas compañías sin que el bolsillo del contribuyente se quede por el camino. Y luego en el capítulo de Telefónica yo puntualizaría que yo como contribuyente o mis padres, ¿vale?, o tú y tus padres, lo que no recibieron fue un dinero de esa privatización, porque en el fondo Telefónica era una empresa más institucional que una empresa pública. Pero entiendo el posicionamiento. Solo un asunto más, Carlos. Dice Nadia Calviño desde Bruselas ayer que tenemos que estar contentos de que Arabia Saudí venga a hacer esta inversión y que es bueno para España, que nos ayuda a España. ¿En qué nos ayuda que Arabia Saudí venga con un fajo de billetes a comprar un 9,9% de Telefónica? Es que una parte del ciudadano de a pie no entiende esa expresión de Nadia Calviño. Vienen a ayudar a España. ¿En qué? Pero si tenemos así de empresas que querrían comprar en compañías españolas. Pero el escudo antiopas lo impide, precisamente por eso. Bueno, es verdad que Telefónica es una empresa pujante, que está muy bien gestionada y que otros quieren participar de esa tarta, por decirlo de alguna manera, e incluso de conocer su estrategia y cuáles son sus planteamientos, ¿no? Pero al fin y al cabo, como he dicho antes, esto es simplemente un intercambio de papeles, ¿no? No cambia el posicionamiento de Telefónica. En todo caso, que hay un apetito, ¿no?, por parte de un operador por tener sus acciones, ¿no? Aquí lo relevante es que nos convirtamos en un polo de atracción de inversiones, pero de otro tipo, no de inversiones de posicionamiento financiero, estratégico o competitivo, ¿no?, sino que, y de hecho lo estamos haciendo, estamos consiguiendo, gracias a que somos un país con una alta seguridad en el abastecimiento energético, que nuestra transición verde está bastante adelantada, ¿no?, en comparación a otros países occidentales, ¿no? Cada vez tenemos una energía más barata y más verde y estamos en máximos históricos de atracción de inversión extranjera directa industrial, ¿no? Lo que indica que muchas inversiones, ¿no?, de operadores que producen cosas físicas se están empezando a localizar en España. Y no solo cosas físicas, también cosas intangibles, ¿no? Tú sabes que los centros de datos son muy energívoros, ¿no?, y necesitan países donde la energía esté asegurada, sea limpia y sea barata, ¿no? Ese es el tipo de país en el que nos tenemos que convertir, siguiendo, como está haciendo este gobierno, ¿no?, impulsando la transición verde, ¿no? Esta es nuestra clave. Al mismo tiempo estamos consiguiendo movilizar mucho capital nacional hacia esas inversiones, ¿no?, hacia esa transición verde y también hacia la transición digital, con la zanahoria de los fondos europeos, que son un incentivo para entrar en esos sectores de futuro, pero también elevando los estándares laborales. Los estándares laborales están consiguiendo que un capital perezoso, si lo podemos llamar así, que se rentabilizaba de una manera muy fácil, simplemente con malas condiciones de trabajo, con un salario mínimo muy bajo, con una facilidad que permitía la regulación de utilizar la contratación temporal de manera hiperflexible, ¿no? Todo eso lo hemos cambiado en la anterior legislatura y eso está obligando a que parte de ese capital perezoso ya se esté dirigiendo hacia sectores de más músculo, más competitivo, más productivo. De hecho, lo hemos visto en el empleo que hemos creado asalariado desde antes de la pandemia hasta ahora.
fundamentalmente se está ubicando en ocupaciones de contenido tecnológico alto o medio alto, ¿no? O sea, las buenas, ¿no? Las que generan más productividad. Este es el planteamiento que tenemos que tener. Este es el capital que nos interesa atraer. Y esto otro, efectivamente, necesitamos un escudo que esté mejor diseñado, necesitamos extenderlo más allá de 2024, que sea algo estructural, y necesitamos abrir una reflexión sobre que también podemos reforzarlo, y yo creo que esto es clave, con una participación del sector público en empresas estratégicas, porque necesitamos un doble seguro, ¿no? O ir más allá, sobre todo porque las regulaciones no son perfectas, siempre hay algún agujero, ¿no? Y es difícil hacer un diseño que a la vez tenga flexibilidad para no dejar de atraer determinadas inversiones y al mismo tiempo proteja, ¿no?, nuestra autonomía estratégica. Carlos, es que el ciudadano de a pie puede pensar que cualquier crisis siempre acaba en mayor gasto público y más grande el Estado, pase lo que pase, sea lo que sea. Pero al final parece, un ciudadano a pie puede llegar a pensar, oiga, aquí no sé, pero al final siempre salen ganando lo mismo, que es tener un Estado más grande, que además luego hay que mantenerlo, porque el dinero no sale de la nada, ¿no? Bueno, un Estado, primero nuestro Estado no es grande, ¿no? Cuando nos comparamos con la media de los países europeos, nuestro nivel de gasto está por debajo de esa media y nuestro nivel de contribución fiscal pues está 6 puntos por debajo de la media europea, ¿no? O sea, todavía no estamos homologados ni siquiera con la media, ya no digamos con estados de países que son nuestro ejemplo a veces, como los países escandinavos, ¿no? Entonces, la gestión de lo común, de lo público, tiene que ser una gestión suficiente para asegurar que esto es lo que facilita, al fin y al cabo, que luego funcione bien lo privado. Si tú no tienes una buena regulación, no tienes buenas infraestructuras, no tienes una buena sanidad, una buena educación, es imposible que luego tengas buenos proyectos y buenas empresas privadas, porque precisamente se nutren, ¿no?, de las personas que están sanas, que tienen buenos estudios, que hay una buena regulación, un poder judicial que funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, es interés de todos, es interés de lo común que tengamos un Estado con capacidades, ¿no?, y que tengamos un Estado suficiente para que luego exista un buen desarrollo de los negocios, ¿no? Entonces, es, yo creo, de interés de todo que las empresas estratégicas y que la autonomía estratégica de esas empresas esté salvaguardada, ¿no?, por el Estado, porque es de interés también de las empresas privadas, ¿no? Tener una telefónica independiente le vale para todas las empresas. Tener una energía barata es, claro, es un insumo de energético barato para todos los sectores y, por lo tanto, que esas empresas también estén salvaguardadas de estrategias que sean contrarias a los intereses comunes y al interés nacional. A todos nos viene bien que el Estado participe de esas empresas, de hecho porque las ha creado en gran medida, ¿no? Detrás de toda empresa estratégica ha habido muchas ayudas públicas o ha habido directamente la creación de esas empresas, como en el caso de Telefónica, que la creó el Estado, en el caso de Endesa o en el caso de Cansa, luego CLH y ahora ha cambiado nuevamente de nombre. No, hay muchas empresas públicas y las grandes infraestructuras las ha construido el Estado, ¿no? Y eso ha generado muchas posibilidades para que la economía privada creciera sobre esas infraestructuras. Así que ya digo, es de interés de todos tener un Estado con músculo suficiente y eficiente, ¿no?, para conseguir una economía moderna, productiva y que crezca. Carlos Martín, diputado de Sumar en el Congreso de los Diputados y economista, gracias por atendernos. Buen día y vamos a ver cómo acaba el tema de Arabia Saudí con Telefónica, que tiene al sector empresarial y a los negocios extremadamente preocupado. Buen día, Carlos. Buen día, José Antonio. Hasta luego. 10:29 de la mañana, hasta aquí ese tiempo de Business